parte de aquí su servidor Juan Cabezas, en este su programa Coherencia, un nuevo sistema educativo, donde que también vamos a impregnar conocimientos para prepararnos frente a una tragedia que primero es mental y luego llega a ser físico. Vamos a hablar sobre esto al respecto en todo lo que yo abarco en mis conocimientos, en todo, no solamente por esto lo que pasa en nuestras circunstancias, sino que atraviesa el ser humano desde hace mucho tiempo, qué es lo que está predisponiéndose en su mente. Los que observan el canal de YouTube, los que me hacen seguimiento, ven todos los videos que se está apoyando a la sociedad para que puedan prepararse por qué suceden las cosas. Bueno, vamos a hablar en este sentido, a conocer primero qué son las emociones. Las emociones en sí son energías. En mi clasificación existen emociones negativas y emociones positivas, pero ambas son energías. ¿A qué llamamos emociones? Emociones es aquel sentimiento que llega a través de sensores hacia nuestro cerebro. Puede ser un dolor, puede ser la ira, puede ser la euforia, la cólera, puede ser el amor, puede ser la tristeza, puede ser una desgracia, puede ser el dolor. Todos esos sentimientos emocionales que llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, son clasificadas como negativas o positivas. De acuerdo a estas emociones, antes de eso, disculpe, quisiera que por favor, si usted está mirando o si en algún momento el grupo o la transmisión que se haga posteriormente, lo hagan compartir porque esto es muy importante, muy interesante. Ahí abajito hay un botón que dice compartir y póngale la palabra interesante. Comparta esto para que llegue a otras personas. No solamente nos puede ayudar a nosotros mismos, nos puede ayudar a muchas personas a nivel nacional, en nuestra patria, o quizás en el mundo. Veo que hay personas del extranjero, peruanos en el extranjero que están observando, unos saludos para ellos. Siempre el conocimiento está para brindarlo gratuitamente. El conocimiento está, así como uno se esfuerza en encontrar el porqué del camino, uno tiene que compartirlo de forma gratuita. Si no, ¿dónde queda el conocimiento? Aquel conocimiento que se vende ya tiene otro concepto. Entonces, quisiera que lo compartan, hay un botoncito ahí, compartir, y le va a servir a otra persona. O quizás sus hijos puedan escuchar algo que pueda ser más productivo, más de cultivo. Dice que cultura no es aquel que estudia en las universidades solamente, o que aquel que está dando exámenes y progresa en el estudio. La cultura también lo llamo en el sentido de aquel que le dicen agricultor, porque su nombre mismo lo dice, está sembrando cultura y él cultiva la tierra. Entonces ambos construyen cultura. La idea es que si los dos se unieran, tendrían mucho mejor el discernimiento y el análisis crítico para entender y comprender la razón de vivir. Por lo tanto, le pido por favor que ustedes compartan y le pueda servir a otro ser humano, a otra persona que por ahí necesita estas palabras. Volviendo a lo concreto, las emociones se separan como negativas o positivas. Ambas despiertan dentro de nuestro cerebro el segregamiento de hormonas. Cuando hay prácticas, cuando hay ejercicios de estos tipos, por ejemplo, cuando hay un sentimiento o una emoción del amor, los que han experimentado esto saben de lo que estoy hablando. Cuando hay un sentimiento del amor, llega a nuestro cerebro y segrega una hormona, que generalmente es la dopamina. Esta hormona nos hace vivir momentos tan hermosos, porque su nombre mismo lo dice, dopamina, como una especie de droga que nos satisface, nos llena. Entonces esa hormona no tenemos hambre, no tenemos sueño, porque esa emoción es hermosa. Esa hormona es segregada a través del sentimiento del amor por el cerebro
y hace que nosotros hasta no comamos ni dormamos, pero nos hace escribir cartas hermosas o escuchar músicas románticas, porque sentimos una emoción hermosísima. Esa emoción del amor, que es positiva, sana nuestro organismo. Al segregarla, está actuando como un analgésico y un antibiótico en la dosis exacta para cualquier deficiencia de nuestro organismo. Por lo tanto, es buena esa hormona. Ese sentimiento, esa emoción que viene, es muy buena para nuestro organismo. Entonces, funciona y nos da esa satisfacción de salubridad. Pero ¿qué sucede si nosotros no conocemos esa hormona? ¿Qué sucede si nosotros no sabemos qué nos origina el amor? ¿Qué es la sensación del amor? Puede ser una ilusión, pero ¿cómo nosotros entendemos? A través de lecturas, de conocimientos, de buscar ese mensaje para entendernos nosotros primero. ¿Qué sucede cuando hay una desilusión? Cuando llega el amor y ya no era amor, ya se forma en desilusión, se vuelve dolor, y el dolor atrae la tristeza. Y cuando viene un problema al cerebro, como el dolor, que puede ser no solamente del amor, puede ser de una tragedia, de una noticia, en el caso de la pérdida de un familiar. ¿Qué segrega el cerebro cuando siente esa emoción del amor? ¿Qué segrega? Lo primero que ustedes deben entender es que ese ejercicio del sentimiento o la emoción del amor, del dolor que aparece en nuestro cerebro, tienen que reflejarlo en los niños. Hagan el ejercicio de la relación que nosotros estamos experimentando como adultos para la relación que pueden originar dentro de los niños. Y pueden evitarlo para que eso no se haga constante y no se transforme en hábito. ¿Qué significa la emoción del dolor? ¿Qué segrega? El cerebro, ¿qué segrega? A ver, analicemos. Digamos que yo sentí un dolor y lo primero que el cerebro cuando absorbe esa emoción del dolor, me falta el aire, no puedo respirar. ¿Por qué? El dolor hace segregar una hormona, el cerebro se encarga de eso para preparar al organismo, pero me falta el aire, no puedo respirar. ¿Qué significa? El corazón empieza a latir más rápido y empieza a bombear más sangre para darle oxígeno a todo el organismo porque está experimentando un shock. Y el corazón empieza a defenderse para que el organismo responda frente a ese shock. Pero ¿qué originó? ¿Qué hormona se originó detrás de ese dolor, de esa tragedia? No solamente puede ser desilusión, puede ser un miedo que originó un dolor, el temor origina un dolor y segrega la hormona del cortisol. Automáticamente el organismo, el cerebro ordena a segregar la hormona para preparar al organismo y automáticamente el cuerpo empieza a reaccionar. Hay personas que experimentan muy elevadamente esto y hay personas que no, porque ellos ya lo toman como un juego de fútbol. En el juego de fútbol, en la cancha de fútbol, uno tiene que saber cuál es su puesto. Uno es arquero, otro es mediocampista, otro es lateral, otro izquierdo, y hay alguien que sabe hacer el gol, el delantero. Es lo mismo en las emociones. ¿En qué lugar estoy yo? Hay algunas personas que lo toman muy prácticamente, que ellos dicen, bueno, yo estoy aquí en esta posición y sé lo que viene y me preparo. Pero hay personas que no saben cuál es su identidad, no saben cómo reaccionar a ciertos tipos de emociones y se dejan llevar, y es donde que se disminuye el sistema inmunológico. Poco a poco vamos a llegar a ese tema, pero estamos conociendo las hormonas. Y quisiera que esto se relacione no solamente con la experiencia de nosotros como adultos, sino también relacionarlo con los niños para no originarle hábito a hormonas que no son buenas para su organismo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta del cortisol? El cortisol
origina la defensa para el organismo, para la preparación que tiene que tener frente a ese shock nervioso que está ocurriendo, frente a esa emoción de dolor. Claro, la emoción son energías. Las emociones son energías, son buenas o malas, son negativas o positivas. Como ya estamos conociendo eso, ¿cómo me preparo? Las respuestas primeras del organismo frente a una segregación de hormonas cortisol, en las respuestas físicas, son las siguientes. Algunas personas sienten escalofríos, otras personas experimentan tembladura en el cuerpo, punzones en el organismo, en las piernas, en los brazos, y empieza a latir, como un hormigueo. Algunas personas le empieza a doler la cabeza, algunas personas empiezan a tener resfríos, calambres, otras personas no pueden dormir, sobresaltan cuando duermen, están atentos a un detalle de una bulla y sobresaltan y se despiertan y no pueden dormir. El no dormir trae deficiencia en el descanso cerebral. Eso en algunas personas. Otras personas, por el mismo estrés, por no descansar el cerebro, empiezan a discutir con la familia. Cuando uno está estable emocionalmente, analiza y dice, frente a un problema, sabe cómo reaccionar y dice, no, si yo reacciono así, podría originar un problema, pero si me quedo en silencio, no origino el problema. Y es más práctico, ¿por qué? Porque tiene el descanso cerebral adecuado. Pero aquella persona que no tiene un descanso cerebral, más la emoción negativa que ha llegado a su organismo, entonces se altera. Empieza a tener conductas y actitudes que es contagiosa. Por lo tanto, también existen las hormonas espejo. Cuando una persona, no sé si le ha pasado a las personas que están observando, cuando tiene un mal carácter, algo de nosotros hace que nazca también un mal carácter. O es como si imitaríamos ese gesto. Es más rápido, es más propenso. ¿Por qué? Porque está contagiando esa energía que está saliendo de su organismo y es rápidamente reaccionada a otro tipo de energía, de otro organismo. Pero las personas que conocen las conductas y actitudes y saben y están emocionalmente estables, saben que esa energía le hace daño y ponen una barrera imaginaria para controlar la energía que no puede afectar a nuestro organismo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos familia o hijos? En primer lugar, conociendo todos estos problemas de reacción de hormonas por X cosas, por noticias, por un problema, por una noticia, puede ser una deuda económica, puede ser un recuerdo del pasado, puede ser cualquier cosa que ocurra como absorción de nuestro cerebro para ir directamente y no saber controlar lo que nuestro cerebro está experimentando en el tema de dolor o en el tema de un sufrimiento. Si nosotros sabemos y tenemos conocimiento por qué suceden estas cosas, estaremos más preparados y más conscientes y más sabios para entender las actitudes de todos los que nos rodean. Y seamos los maestros para educar. Pero no porque yo lo sé, porque la información está hoy en día en todas las tecnologías. Entonces es necesario que estos programas de conocimiento para entenderse primero y ayudarnos al hogar, a la familia, es darle más interés, más énfasis. ¿Qué sucede cuando la hormona cortisol se estableció dentro de un organismo? Uno puede tener 30 o 40 años y ya se hace constante. Se hace constante el experimento dentro de nosotros, de esa constancia se hace hábito. Hay personas que ya se formaron así, que sus actitudes se elevan, se bajan, tienen malas energías. ¿Qué sucede en su organismo? Es algo muy lógico. ¿Qué sucede cuando un cerebro no descansa bien? Cuando le pulsa el organismo, cuando le come una comida y le hace daño la comida constantemente, pero la medicina contemporánea dice otras cosas.
Porque el protocolo de todo lo que existe desde el punto de vista físico es comprensible, pero desde el punto de vista emocional, en la carrera de psicología más metodologías, no es comprensible. Vamos a ir directamente al grano. Cuando un organismo está experimentando ese problema de exceso de hormona de cortisol, por la respuesta que da, yo no digo que es mala la hormona del cortisol. La hormona del cortisol es buena para defender, es la defensa del organismo, pero en exceso viene a crear un desorden dentro de nuestro organismo. El desorden es causar inestabilidad en equilibrio a nuestro organismo. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando físicamente dentro de nuestro organismo? ¿Qué está sucediendo cuando hay un exceso de hormona del cortisol? La hormona del estrés. La hormona del estrés, prácticamente, aparte del estrés oxidativo que se puede estar viviendo por el exceso de estrés, está oxidando las hormonas. Las células se están oxidando. ¿Cómo se oxida una célula? Su nombre mismo lo dice, oxidación. Se está envejeciendo. Cuando una célula se envejece, crea el proceso de oxidación. ¿Cuándo una célula se envejece? Como en este tema de estrés oxidativo, esa célula está perdiendo electrones. ¿Y qué sucede cuando una célula pierde electrones? Automáticamente tiene el instinto de la supervivencia de conseguir un electrón para ayudarse y no morir. Entonces, ¿qué hace la célula? Roba el electrón de la otra célula para que esa célula sobreviva. Pero la otra célula se empieza a morir. Y así es donde que crean un campo, un organismo o una comunidad de células muertas tan diminutas que pueden llegar a formar el concepto de radicales libres. Ese proceso de pérdida de electrones y del hurto de electrones de la célula a otra célula significa ya el proceso de algo físico. ¿Pero por qué se originó? Por un estrés oxidativo, por una emoción que lleva directamente bajo una dirección del sistema inmunológico bajo. Está creándose un estrés oxidativo y a la vez está creando un organismo o una comunidad de envejecimiento de las células físicas. ¿Cómo puede llegar una emoción a alterar tanto a un organismo si la emoción es emoción intangible, solamente es una idea, es un pensamiento, sino que esto es tan poderoso que puede considerar o separar o discernir si eso va a dañar nuestro organismo? Con todo esto les quiero decir, cuando sucede ese proceso, se desarrolla un desequilibrio de pH dentro de nuestro organismo. ¿Cómo disminuimos el sistema inmunológico? ¿Cómo nos ayudamos en el sistema inmunológico? Cuando hay un estrés oxidativo, un exceso de cortisol, no hay un descanso cerebral, creamos una inestabilidad en nuestras hormonas. Eso crea que nuestro sistema inmunológico disminuya, no se prepare, las plaquetas, los trombocitos no estén en el porcentaje adecuado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ese estrés, al causar eso en nuestro organismo, prepara a nuestro organismo en deficiencias de ácidos y alcalinos. ¿Qué significa pH? pH es potencial de hidrogenoide. ¿Cuándo un pH es estable? Cuando tenemos la estabilidad del pH para que nuestro organismo esté estable. Cuando se mantenga entre ácido y alcalino. Cuando el ácido sube, tenemos problemas. Cuando el alcalino sube, tenemos problemas. O cuando baja. Porque hay inestabilidad. Esa inestabilidad crea que el sistema inmunológico disminuya. ¿Y qué es un sistema inmunológico? Ustedes han notado, y eso lo vemos desde pequeños,
que cuando nosotros nos cortamos, de inmediato empezamos a sangrar, pero pasa 1 minuto o 2 minutos y ya no sangra. Automáticamente se empieza a cerrar la cicatriz y deja de sangrar. ¿Qué actuó? Los trombocitos, las plaquetas. Ellos son los que salen a luchar para que no ingrese una bacteria, para que no ingrese algo que sea malo para el organismo. Entonces, el sistema inmunológico es eso, cuando hay una baja de plaquetas y trombocitos. Pero eso no solamente se ve cuando hay un corte o una herida, también se ve sin tener esas heridas. Nuestro sistema inmunológico baja, por eso que hay más vulnerabilidad para otro tipo de enfermedades. Hay personas que se resfrían rápidamente cuando se enteran de un problema. Cuando tienen un problema emocional, al día siguiente están bien resfriadas, le agarra fiebre y tienen otras consecuencias, escalofríos, todo eso porque el sistema inmunológico bajó. ¿Por qué? Por un problema emocional. ¿Qué sucedió? Se desestabilizó su pH, su entre ácido y alcalino se desestabilizó y creó una vulnerabilidad a su organismo. Eso es lo que ocurre cuando uno permite que una emoción negativa, porque es normal que haya emociones de pérdidas, de fracasos, de problemas económicos, etc. Pero es normal que haya, pero uno tiene que separar, uno tiene que decir esto yo lo voy a tomar como un deporte. Yo sé que todos atraviesan esto y no lo voy a tomar a pecho, así que pongo mi música y ya sucedió y se va a arreglar en su momento. Hoy es hoy, quiero cocinar rico, quiero escuchar mi música buena y no me encierro en ese problema negativo. Empiezo a ser un poco sinvergüenza frente a esa emoción negativa porque sabes que si permites que entre esa emoción negativa te puede perjudicar a tu organismo. Y si tú tienes familia, vas a perjudicar a toda tu familia porque ellos también van a preocuparse y van a generar el mismo estrés oxidativo o la segregación de las hormonas cortisol frente a un temor, frente al dolor, frente a las preocupaciones. Entonces ya sabemos qué está ocurriendo. ¿Qué hacemos si ya ocurre estas cosas? Que ya pasa la vulnerabilidad, que ya pasa el sistema inmunológico pasa a ser como un tema prioritario. ¿Cómo le ayudamos al sistema inmunológico? ¿Cómo no permitimos, ya eso pasó, o de repente de aquí para atrás, ya pasó y eso ha creado un dolor y un recuerdo, o un rencor para el pasado por un problema que pasó? ¿Cómo hago desde hoy? Primero es ser consciente. Primero uno tiene que ser consciente, entender el problema, saber que eso no te hace bien y que puedes solucionar. Y puedes hacer ejercicios terapéuticos, uno personalmente, diciendo, te conozco dolor, te conozco sufrimiento, pero hasta aquí no más. Ya hoy no quiero experimentarte. O te conozco rencor, que estás establecido aquí y me hace daño arrastrar esto, porque es como una cadena de barco que no voy a dejar nunca, pero quiero dejarte porque ya me cansé de esto. Y quiero continuar con mi vida porque veo a mis hijos y veo a mi esposa y veo a mi familia. Entonces, por lo tanto, ya quiero que hasta aquí nomás llegues. Eso es ser consciente. Cuando uno empieza a ser consciente, empieza a despegar. Por eso que hay hasta libros que dicen el desapego. Desapégate de un rencor. Desapégate de una desilusión que arrastras. O de un dolor que la madre se fue, pero cuando eres consciente que todos nos vamos a ir en algún momento y que agradeces y le pides perdón, no pensando, también diciendo, porque la palabra es programación. Y cuando uno empieza a decir en voz alta, aunque nadie nos escuche, nuestro cerebro se está programando y diciendo, sí, te comprendo, madre, te suelto, me desapego de este dolor, y quiero continuar porque tengo estos 2 niños lindos que tengo que ver. Y es un proceso, no es fácil, pero es un proceso. Entonces cuando eso ocurre, ya uno empieza a sanar. Y ya saben, si uno sana, sanan tu alrededor. Y si lo logras, eres maestro o maestra de toda tu familia y cómo debe ser una persona.
Entonces eso se puede superar, eso se puede con el ejercicio físico y mental, se puede estabilizar. Vamos a poner ejemplos en qué origina la emoción negativa dentro de nuestro organismo. Los que están atentos, persíganme y síganme a dónde va mi mensaje. Digamos que, vamos a poner un ejemplo. En muchos videos lo explico y vamos a poner un ejemplo. Tenemos un aparato electrodoméstico. Vamos a poner un horno microondas. Todos los aparatos eléctricos o electrodomésticos tienen un cable a tierra. Todos. ¿Ya? Todos tienen un cable a tierra. Inclusive los tomacorrientes de hoy tienen un cable a tierra. Todos los establecimientos públicos, el requisito para que funcione a nivel público es tener un pozo a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una explicación. La explicación es la siguiente. ¿Por qué el aparato eléctrico o electrónico tiene que tener un cable a tierra? Porque ese aparato recibe 220 a 200 voltios de energía. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de energía? Cuando llega a 230 voltios. Inclusive dentro de cada aparato hay un fusible que solamente soporta 220. Si pasa 230 voltios, el fusible estalla. ¿Por qué? Porque uno no sabe la cantidad de energía que puede venir por las torres de alta tensión, por el X cosas, pero el equipo eléctrico o electrodoméstico se prepara para no malograrse. Entonces por eso hay ese destierro, por eso ese cable a tierra sale para derivar ese exceso de energía a la tierra o a otra dirección. Porque si ese exceso de energía se queda dentro del aparato, se malogra, se quema. Entonces, para que no se malogre, ese exceso de energía se destierra. Eso ocurre con los aparatos electrodomésticos, los aparatos eléctricos. Pero si energía, estamos hablando de energía y de exceso de energía. En un principio dije, ¿qué significa emociones? Emociones son energías que vienen de forma negativa y positiva, que desarrollan algo en nuestro cerebro, que se codifican y el cerebro desarrolla una hormona para su bienestar o para su defensa. Como la emoción son energías, ¿qué pasa cuando llega una energía negativa dentro de nuestro cerebro? Nosotros, si no sabemos desterrar esa energía, igual que el aparato electrodoméstico, se destierra dentro de nuestro organismo. Para eso se llama un programa o programaciones de codificaciones. Se codifica la energía negativa, la emoción negativa, y automáticamente se destierra a un órgano físico donde le corresponde la emoción. En muchas ocasiones, por ejemplo, han habido casos en donde había una emoción fuerte, donde que una niñita estaba observando las peleas de sus padres. Por eso todo se origina dentro de las programaciones de los niños para separar futuras generaciones. ¿Qué pasa si una niñita está observando la discusión de sus padres y de pronto, al no poder defender a sus padres o al no intervenir dentro de sus padres, ella desarrolla algo en su mente? Esa emoción que está observando llega a entrar a su mente y se codifica de forma negativa, y ella se programa y dice, ¿para qué me tuvieron? Si a mí ahorita me duele y lloro porque mi madre está llorando y yo no quiero que llore mi madre. ¿Y para qué me tuvieron? Y automáticamente su cerebro de su hijita, la pequeñita de 3 años, dice en su cerebro, yo jamás voy a tener hijos porque tener hijos es sufrir. 3 añitos, y ella, al ver el dolor de la madre, ella absorbe esa emoción negativa y lo transmite y lo codifica dentro de su cerebro, y ella se dice a sí misma con sus lágrimas, con su llanto, y se programa diciendo, yo no voy a tener hijos, porque tener hijos es sufrir como yo sufro, por lo tanto yo no voy a tener hijos. Y se lo dijo.
pensó, se programó inconscientemente. Pasan 3 años más, ya la niñita tiene 6, y nuevamente mamá quizás se separó, tuvo otro problema, y nuevamente tiene otra relación, y se ha visto en casos puntuales que he llevado. Esa relación también empieza a discutir, a pelear, pero la madre no sabe lo que está ocurriendo dentro de la cabecita y el corazoncito de los niños. Automáticamente la niña observa y otra vez lo relaciona su mente, por eso se llama paquetes cuánticos, porque la mente no separa en el tiempo, o no sabe discernir si es presente o es pasado o es futuro. Son paquetes cuánticos que el cerebro solamente lo codifica de acuerdo en el momento lo que está viviendo. Lo relaciona el problema después de 3 años al mismo problema que ella sintió, y automáticamente ese cortisol actuó como un temor, y nuevamente viene esa sensación del momento y sale otra vez en su mente diciendo: otra vez me ratifico, yo no voy a tener hijos porque tener hijos es sufrir. En 2 oportunidades fuertemente se programó inconscientemente esa niña. Pasa un tiempo, ella llega a tener 15, 18 años, 21 años, y por ahí tiene un enamorado, ya todo pasó, todo el tiempo pasó, las sonrisas por fuera son bonitas, pero adentro está guardado algo que no se imagina. Ella empieza a tener relaciones con su pareja, empiezan a tener un formalismo en su hogar, pero ella no puede tener hijos. ¿Qué sucedió? Automáticamente eso se demuestra tangiblemente. Nuestro cerebro es un conmutador binario que puede apagarse y prenderse cuando nosotros inconscientemente lo autorizamos. Solamente inconscientemente. No hace falta decirlo o entenderlo. Inconscientemente es más sabio el cerebro. Va más allá de lo permitido. Esa niñita se programó y automáticamente el cerebro, como dijo inconscientemente, no voy a tener hijos, para sufrir no voy a tener hijos, niñita. El cerebro dejó de producir el aparato que prepara al hijo, que es el útero. Dejó de producir las hormonas que segrega la mujer para prepararse a ser madre. Porque ella se programó diciendo: yo no voy a tener hijos por este dolor, por este dolor o por este dolor. El cerebro ya dejó de prepararlo para tener hijos al cuerpo. Ya no lo suministró de las características adecuadas de lo que es la fertilidad. Ya se programó diciendo: no vas a tener hijos y no vas a tener hijos. Ya al útero, el ovario, ya no le hizo segregar las sustancias adecuadas para prepararlo para ser madre. Entonces la niña se va, o la niña ya dejó de ser niña, ya es señorita, ya está a punto de casarse, y se va donde el médico. Y le dice: doctor, yo no puedo tener hijos. Y el doctor, como yo siempre digo, físicamente, por el protocolo de medicina, empieza a sacar análisis y de verdad no puede segregar, no tiene hormonas femeninas, no está preparado el organismo. Dice: ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Por qué el cuerpo se preparó así? Bueno, el historial genético es: ¿sabe qué? Yo voy a analizar si tu mamá tuvo hijos, tu abuela tuvo hijos, de repente no tuvieron hijos, de repente esto es hereditario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el cerebro dentro del organismo de la niña? ¿Y cómo lo preparó? ¿Y cómo se paga en el futuro todo lo que se programa inconscientemente de los niños? Esto es solamente un aspecto. Hay muchos aspectos, y esto es muy fuerte y es muy radical. Por lo tanto, puede haber aspectos de homosexualidad, puede haber aspectos de lesbianismo, puede haber aspectos de actitudes como la delincuencia, de corrupción, porque inconscientemente se preparó el cerebro y se hizo hábito y se estableció dentro de nuestro organismo físico. ¿Qué pasa con esta jovencita? Empieza a recibir tratamientos de fertilidad. Al final la pareja la deja porque no puede tener hijos, porque un tratamiento es muy caro. Y nuevamente empieza a experimentar otro círculo de soledad, de tristeza, y se siente inestable. Y esa inestabilidad, nuevamente a sus 25, 28 años,
al crear un organismo inestable, también se relaciona con el mismo problema que ha tenido a los 3 años. ¿Se dan cuenta? Se relaciona inconscientemente. Así, la persona puede tener 90 años, pero si ha tenido un conflicto emocional a los 3, después de sus 87 años, lo va a seguir sintiendo como si fuera el momento. Por eso, el cerebro no discierne de tiempo. Para el cerebro, lo que se vive en el momento es el momento, y si está anclado a 40, 50 años, lo traslada en el momento y lo vive, y cuando lo vive, segrega las mismas hormonas para la defensa del organismo. ¿Qué sucede cuando eso pasó? Ahí nomás estoy hablando de una programación biológica. ¿Qué hizo esa emoción dentro del organismo? La hizo estéril. A la niña, a la jovencita. Y muchas madres que experimentan esos temas aún no lo saben, porque piensan que es genético, que es hereditario, pero el cerebro puede ordenar al organismo para dejar de darle las características adecuadas. Eso se llama programación biológica. ¿Qué pasó con esa emoción que vino y fue insertada inconscientemente? Porque papá y mamá no sabían lo que estaban haciendo, pero todo ese problema, esa discusión, va directamente a desembocar en un problema físico y biológico del futuro de los hijos. ¿Dónde hay ese conocimiento? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama programación biológica. Todo lo emocional se transforma en físico. Todas nuestras conductas adquiridas o dirigidas a una identificación como personas o como lo que somos es recepcionada como una característica inconsciente y se desarrolla biológicamente dentro de nosotros. Pero ¿dónde hay ese conocimiento? ¿Dónde encuentras esa salida, esa respuesta? Existen estudios que llevan no solamente desde inteligencia emocional, todo esto conlleva a las programaciones. Nuestro cerebro es un computador que está generando o está absorbiendo 6 millones de bits de información por segundo con todos nuestros sentidos. Pero nosotros no sabemos eso. De acuerdo a esa absorción de estímulos, nosotros estamos habituando nuestro cerebro inconscientemente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese conocimiento? Somos conscientes y nuestro organismo lo repara. Cuando rompes esa inconsciencia y empiezas a tener conciencia, o cuando pides perdón de tanto tiempo que tuviste rencor, estás siendo consciente y el cuerpo, el cerebro empieza a segregar la característica adecuada que el órgano específico debe ser realmente. ¿Por qué existe el asma? Hay jovencitos, y los que me están viendo saben de lo que estoy hablando. A veces cuando uno es pequeño, tú le dices, o el niño empieza a tener el problema de observar a sus padres que discuten, y el niño se pone nervioso y le falta el aire. ¿Cómo se llama eso? La hormona cortisol se empieza a desarrollar en tan temprana edad. Pero el niño le falta el aire y en la noche no puede dormir. Y le falta el aire. Y hasta se orina en la cama de 3 años. Los padres preocupados le llevan al hospital, le llevan al médico, y el médico le dice, bueno, su vía respiratoria se cierra porque le falta el aire por el clima X, por el tema X, o hereditario. Entonces lo que tenemos que darle un salbutamol, o es un inhalador, para que le abran las vías respiratorias y pueda respirar. Obviamente que eso le ayuda para que se abran las vías respiratorias, pero tiene contraindicaciones para hacerle daño y perjudicarle el sistema inmunológico. Porque eso te crea una especie de no poder trabajar bien la función del corazón.
y lleva otras respuestas. Entonces, todo eso, el niño ya desde pequeño se mete en la cabeza que sufre de asma. Y como ya se programó, como ya le dijeron, como ya le metieron en la cabeza que sufre de asma, él se mentaliza que es asmático. Porque el clima, porque estamos en otros tiempos, porque hereditario, genético, etc. Y él se programó. Pero nadie vio que a él, ¿por qué le faltó el aire? ¿Por qué? Porque él observó un problema dentro del hogar y se programó y prácticamente su organismo empezó a reaccionar con falta de respirar. Es lo mismo que cuando nosotros tenemos un dolor, ¿por qué nos vienen las lágrimas a los ojos? Se nos pone un nudo en la garganta y no podemos respirar. Y hacemos el esfuerzo y el corazón empieza a bombear más rápido, empieza a bombear más sangre rápido y el cerebro da una respuesta de llorar, del dolor, porque nos falta el aire. Es lo mismo que experimenta un niño de 3 años cuando le falta el aire y no puede respirar. Pero ¿por qué no le da amor? ¿Por qué no le hacen ese ejercicio kinestésico de abrazarlo y decirle al oído, hijito, todo está bien y te amo? El hijo siente una sensación de amor, que es el segregamiento de otra hormona que sana en la dosis exacta, como es un analgésico o un antibiótico exacto para el problema que estás atravesando. Esto y muchas cosas más se pueden superar cuando uno empieza a tener este nuevo sistema educativo, cuando empiezas a pensar en el otro, cuando uno deja de pensar en sí y empiezas a pensar en el otro, cuando empiezas a preocuparte, yo no quiero mis hijos enfermos, yo no quiero una hija que no pueda tener hijos, entonces no le programo. La solución es ser empático primero, ponernos en el lugar, a pesar de las diferencias que hay en la pareja, antes de suplir las diferencias. ¿Por qué ponernos primero en el lugar del niño o la niña? ¿Por qué crearle ese conflicto emocional que puede traer muchas consecuencias en el futuro de problemas físicos y biológicos? Desde el estudio de las emociones o programaciones mentales, existen problemas físicos que son originados por problemas emocionales. Los temas de diabetes, por exceso de azúcar en la sangre, los temas de cáncer, por el estrés oxidativo que crean comunidad de células cancerígenas, que una célula que perdió electrón roba otro electrón a otra célula y así se van matando y crean una comunidad. ¿Por qué? Porque es un exceso de estrés. Y más la vulnerabilidad del sistema inmunológico crean deficiencias en el organismo y se va creando un problema físico. No solamente es emocional, porque es muy peligroso. El problema físico es latente. ¿Por qué permitir que se sigan muriendo nuestros seres queridos, nuestras familias? Cuando llega ese problema emocional desde afuera, ese miedo que llena nuestro cerebro y va directamente a un problema físico que se estaba guardando hace mucho tiempo. Y eso se lleva una desgracia y empieza a trascender en un problema físico. No solamente llega a un problema físico, no solamente. El problema físico va mucho más allá. ¿Qué significa la predisposición de la mente? Por ejemplo, yo hace 2 días experimenté algo que les voy a transmitir. Yo estaba cargando unos baldes de agua, ¿ya? Y obviamente mi cuerpo ya sabía mi mente ya sabía que yo estaba cargando unos baldes de agua. Pero mire cómo es la mente, en el cerebro. Mi mente ya se preparó a cargar el peso en esta mano. Y obviamente la mano agarra fuerza y levanta el balde de agua y caminas. Pero en la cuarta oportunidad, la mente ya se preparó y agarra el balde y hace el esfuerzo, yo personalmente, y me caigo para un lado porque el balde no tenía agua. ¿Qué hizo la mente? Se predispuso. La mente se predispuso a que eso esté con agua. Se preparó el organismo para soportar ese peso.
La mente se puede predisponer para muchas cosas. Para un objetivo en el futuro, para tener éxito en un estudio, en una carrera, en un carro, en un cargo público, para ser líder, la mente se prepara. Pero así como se prepara la mente para eso, también se prepara para cosas negativas. Por ejemplo, si alguien le dice, tú te mueres el otro mes porque tienes cáncer, la mente ya se prepara y de verdad se muere, porque se predispone, porque se va a morir y empieza su cerebro a entender, a comprender el sistema inmunológico que no lo puede defender. Y se muere. Sin ir más allá a los temas, la predisposición de la mente es el secreto. A pesar de las energías negativas, que son las emociones negativas, nosotros tenemos que crear nuestro propio escenario, predisponer nuestra mente para cosas positivas, con carácter, preparar nuestros objetivos día a día, vivir de emociones siempre, todos los días, emociones nuevas que nos cultiven y nos fortifiquen. A pesar de las cosas negativas, a pesar del problema económico o a pesar de la tragedia, uno tiene que mentalizarse con carácter de que eso no va a vulnerabilizar nuestro organismo para que nuestro sistema inmunológico esté preparado. Eso es lo mejor que haríamos para mejorar nuestro organismo y prepararle a todos nuestros seres queridos que están atravesando esas tragedias, esos problemas, esos dolores. Esto y muchas cosas más vamos a hablar en el siguiente programa. Espero que compartan para que le pueda ayudar a muchas personas estos consejos de sabiduría con inteligencia emocional, programación neurolingüística, descodificación biológica. Y aquí siempre va a estar su servidor, Juan Antonio Cabezas Morales. Muchas gracias.